Es más fácil saber en qué consiste hacer el mal que en qué consiste hacer el bien, hasta dónde hay que llegar, etc. Entonces os he dicho esos 7 puntos, que por supuesto esto es una opinión mía, forma parte de del patrimonio espiritual de los franciscanos de María. Esto expresado así no lo encontraréis en ningún otro sitio, forma parte, y lo mismo que los puntos que os he dado, de la humildad, todo lo demás, de la esperanza. Esto forma parte de lo que el Señor ha puesto en mi propio corazón y que yo a mis hijos espirituales, que sois vosotros, os transmito. Bien, esos 7 puntos los vuelvo a repetir. Primero, es un amor motivado religiosamente por Cristo, por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, por amor a ti. Hay ese punto, el primero, el básico, hay que volver siempre, una y otra vez, sobre todo cuando las cosas cuestan, pero para volver cuando las cosas cuestan hay que entrenarse cuando las cosas no cuestan tanto. Segundo punto, amor con obras, y por lo tanto saber superar el sentimiento y el sentimentalismo, los vaivenes del sentimentalismo y del sentimiento. Tercer punto, amor a todos. Ese amor a todos, que es el amor que Cristo ha tenido, ese amor a todos tiene 2 matices, no a todos por igual, porque hay personas con las que tenemos unas obligaciones, ¿verdad? Y sobre todo hay un amor preferente, y dentro del amor preferente os marqué dos ámbitos, la familia y los necesitados. Ahora bien, ese amor preferente, os dije, no puede ser ni exclusivo ni excluyente. Bien. Después, el siguiente punto, amar el primero. Cuando ves que una cosa hay que hacerla, cómo amar es una suerte. El primer beneficiado del amor es el que ama. Amar el primero significa que cuando ves que una cosa hay que hacerla, tienes que hacerla tú. Siguiente punto, volver a empezar. O sea, saber pasar la página de tu vida, no estar siempre esclavo de un pasado que te está condicionando el presente y el futuro. Sexto punto, perdonar y pedir perdón. Y os decía cómo el perdonar, me parece a mí por lo menos, es más difícil que el pedir perdón, aunque seguramente hay personas a las cuales les puede resultar justo lo contrario, ¿verdad? Y dentro del perdonar, os decía, sabiendo que es muy difícil, especialmente en algunos casos, en algunos momentos, os decía que había que hacer un gradiente, poco a poco. Primero hay que pedir ayuda a Dios, siempre que necesitéis perdonar, encomendaros al Señor, porque es muy difícil. Os decía, primera cosa, para perdonar, lo primero, rezar por los enemigos, rezar por los que nos han hecho daño. Eso es lo que manda el Señor y lo que hace el Señor. ¿Qué hay que rezar? ¿Qué hay que pedir? Su conversión, que se den cuenta del mal que han hecho, que se arrepientan del mal que han hecho, que se avergüencen del mal que han hecho. Segundo, os decía, no hacerles el mal a nuestros enemigos. Y el no hacer el mal tiene, por supuesto, muchas facetas, y os hablaba de algunas de las más frecuentes, dentro de lo que sería la venganza, ¿verdad? Y que os decía, la venganza generalmente no la ejecutamos obrando mal, clavando puñaladas, no, la venganza se ejecuta muchas veces con la crítica, con la maledicencia o con la calumnia. Y detrás de la crítica, la maledicencia y la calumnia, muchas veces hay actos de ruin, venganza o manifestaciones de envidia. Después os decía el séptimo punto, ponerse en el lugar del otro. Y esto es fundamental para que la otra persona pueda ser amada como ella necesita. Si tú no eres capaz de ponerte en su piel, de intentarlo por lo menos, porque lógicamente nunca puedes conseguirlo del todo, ¿verdad? Pero sí intentarlo, comprenderle, procurar entender sus claves humanas, es hombre, es mujer, sus claves históricas, cuáles son sus antecedentes familiares, los problemas que ha tenido, ¿no? Sus claves también emocionales, pues ahora está pasando una mala racha, ahora pues tiene una situación difícil en el trabajo, ahora tiene un problema familiar, ¿no? Bueno, intentar entenderle, ¿no? y para amarle como esa persona necesita, que a lo mejor es un amor que implica un poco más de paciencia, o es un amor que implica más comprensión, ¿no? Mira, ahora está pasando una mala temporada,
tiene tantas dificultades en el trabajo, pues no, bueno, pues tengo que tener paciencia porque llega nervioso a casa y tengo que tener paciencia, ¿no? Y bueno, ya, y esto pasará, ¿no? O al revés, ¿no? Está pasando una mala temporada, ¿no? Y las mujeres pasan, temporadas difíciles, porque a lo mejor pues, su organismo está cambiando o porque simplemente están envejeciendo y esto las pone muy nerviosas, ¿no? O sea, hombre, a los hombres también, ¿verdad? Los pone muy nerviosos envejecer, pero como que lo llevamos mejor, excepto si te encuentras con el amigo tal que te dice, damos más por supuesto que no tiene tanta importancia, ¿no? Intentar meterse en la piel del otro para, comprendiéndole, darle lo que el otro necesita. Bien, estos son los 7 puntos de la caridad. Por tanto, este amar como Cristo vendría reflejado en estas 7 ideas. Seguramente hay muchas más que se pueden decir, pero yo creo que ahí se recoge un poco toda la vida de Jesús y la forma en que Jesús amó. Pero esto no creo que esto refleje todo lo que la Virgen nos puede enseñar en esta perspectiva. Os decía desde el primer día, nosotros queremos aprender de María a amar a Jesús. De Jesús aprendemos a amar al Padre, amar al prójimo, pero queremos aprender de María a amar a Jesús. Por supuesto, tenemos que amar a Jesús de estas maneras que os he dicho, ¿no? Por ejemplo, amando a todos y con un amor preferente hacia el necesitado. Bueno, si nos fijáramos si yo tuviera que pensar cómo amó la Virgen María a Jesús, seguramente algunos de estos puntos que os he dicho, algunos, no todos, ¿verdad?, pues la Virgen los empleó con Jesús. Por ejemplo, ¿qué punto la Virgen no empleó con Jesús? El perdón, ¿no? Porque la Virgen no tuvo ninguna necesidad de perdonar a Jesús, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, yo diría, ¿qué haría la Virgen hoy para amar a Jesús? Pues yo creo que lo primero que haría sería averiguar dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y después, una vez que averigua dónde está Jesús, acudiría a amar a Jesús dándole a Jesús lo que necesita en cada una de sus presencias. A mí me apena que buenos católicos, como sois vosotros, no sepáis dónde está Jesús. Sé que algunos sí que lo sabéis, ¿no? Pero otros no. Es decir, forma parte de esa inmensa laguna de ignorancia en la que no sé por culpa de quién, pero los buenos católicos están introducidos. Por eso quiero deciros las 5 presencias reales de Cristo. ¿Dónde está Jesús? 5 presencias reales. Esto es la doctrina de la Iglesia. Lo que pasa es que quizá no se ha puesto así, de forma sintética, sistemática, perdón, y por eso no lo tenemos presente, ¿no? Hay 5 presencias reales de Jesús. Solo una de esas 5 presencias es una presencia sacramental. Las 5 son presencias reales, pero solo una es sacramental. ¿En qué se diferencia la presencia real de la presencia real sacramental? La presencia sacramental, el sacramento, es cuando está ligado a un signo sensible. Por ejemplo, el sacramento del bautismo está ligado a un signo sensible que es el agua, ¿verdad? El sacramento de la unción de los enfermos está ligado a un signo sensible que es el óleo, el aceite. Bueno, el sacramento de la Eucaristía, donde está presente realmente el Señor, está ligado a un signo sensible que es el pan y el vino. Bueno, la presencia de Cristo en la Eucaristía es una de las 5 presencias de Cristo, una, pero no la única. Lo que pasa es que es la única que es sacramental. Bueno, esto es un poquito de catequesis, que todo católico esto lo tendría que saber. Hay 5 presencias de Cristo, solo una de las cuales, la eucarística, es sacramental porque está ligada a un signo sensible. ¿Qué haría la Virgen María? Buscar dónde está su hijo, ¿no? E intentar darle lo que su hijo necesita allí donde está. Bueno, ¿cuáles son las 5 presencias de Cristo? Primera, Eucaristía. La única que es sacramental, es un sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Y es el único sacramento, de los 7 sacramentos, el único sacramento donde hay una presencia real de Cristo. En la Eucaristía se unen las dos cosas, es sacramento y es presencia real.
Los otros 6 sacramentos no son presencia real de Cristo, son instrumentos a través de los cuales la gracia de Dios llega a la persona con un objetivo concreto: perdonar los pecados o introducirte en la iglesia, bueno, ayudarte dándote las fuerzas para tu matrimonio. Bueno, primera presencia, por lo tanto, Eucaristía. Está claro porque el Señor lo dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Bueno, o tomad y bebed, esta es mi sangre. Segunda presencia, la jerarquía. La jerarquía de la Iglesia es una presencia real de Cristo. Presencia real, porque el Señor dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por lo tanto, hay una presencia real de Cristo. No es sacramental, pero es una presencia real, porque el Señor dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por lo tanto, en la Eucaristía hay una presencia real de Cristo y de un tipo concreto de Cristo, el Cristo magisterial, el Cristo que enseña, el Cristo maestro, Jesús maestro, presente en la Eucaristía. En la Eucaristía está presente realmente Cristo que enseña, Jesús maestro. Vale. Tercera presencia de Cristo. Alguno puede decir que por qué la tercera y no la segunda. Bueno, da igual, yo voy a deciros perdón, os he dicho antes 5 presencias de Cristo. Me tenéis que perdonar porque estoy ya muy mayor y sobre todo estoy muy cansado. Son 6, disculpadme. Bueno, tercera presencia de Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Hay una presencia de Cristo en la palabra. También tiene una dimensión de enseñanza, ¿verdad? Pero esa enseñanza tiene que ser necesariamente interpretada por el magisterio a la luz de la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición no son las costumbres, no. La tradición es la enseñanza de la Iglesia en los siglos anteriores. Lo que la Iglesia ha enseñado en los siglos anteriores, eso es la tradición de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia en los siglos anteriores, que sirve de referente a la enseñanza de la Iglesia en el momento presente. Vale. Cuarta presencia de Cristo. La presencia de Cristo en el hermano. La presencia de Cristo en el prójimo, en el hermano, en el prójimo. En cualquier prójimo, pero de una forma especial en el prójimo necesitado. Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí, dice Jesús, me lo has hecho. Por lo tanto, es evidente que el Señor ha querido hacerse presente en el prójimo necesitado de una forma especial. Naturalmente, las necesidades del prójimo no son solamente económicas o materiales. A veces ese prójimo tiene necesidad de que le escuches, de que le acompañes, de que le des un gesto de afecto, ¿verdad? Bueno, cada necesidad es diferente, pero hay una presencia de Cristo presente en el prójimo. ¿Vale? Sexta presencia de Cristo. Quinta presencia de Cristo. Menos mal que tengo aquí unos censoras en la primera fila. Oye, que fantástico, no me permiten equivocarme. Quinta presencia de Cristo. Jesús en tu interior, en ti, en tu conciencia. La voz de tu conciencia es una voz de Dios y es una voz de Cristo. Si Cristo está presente en el prójimo, también lo está en ti, ¿no? Y por lo tanto, el Señor está en ti, estás en gracia de Dios, habla en tu conciencia, pero siempre con una condición: cuando tu conciencia está rectamente formada. Y claro, ahí viene un problema, el problema de la interpretación de la palabra o del concepto rectamente formada. ¿Qué significa rectamente formada? Porque resulta que a cada uno le parece que la suya está rectísimamente formada. Rectamente formada significa cuando está en sintonía con la enseñanza de la Iglesia. Esta presencia de Cristo hay que relacionarla, por lo tanto, con la otra presencia de Cristo, que es el Evangelio, y con la otra presencia de Cristo, que es el magisterio que interpreta la palabra de Dios. ¿De acuerdo? El Señor está en tu interior, entra en tu interior para encontrarte con Dios. San Agustín dirá: tarde te hallé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te hallé. Tú estabas dentro de mí, dice San Agustín, y yo fuera. Él dice: yo estaba fuera de mí, en el sentido de que yo buscaba fuera de mí, ¿no? Buscaba fuera de mí, en las criaturas que sin ti no existirían, aquella felicidad que yo necesitaba. Entra en tu interior, escucha la voz del Señor en tu interior.
pero siempre con esta condición, la condición de que esa conciencia, que es la norma suprema, la norma máxima de moralidad, la condición de que esa conciencia sea una conciencia rectamente formada, es decir, en sintonía con el magisterio, con la enseñanza de la Iglesia. Vale. Última presencia de Cristo, de la sexta presencia de Cristo, no última en el sentido de que vale menos, sexta presencia de Cristo, en medio de la comunidad. El Señor dice, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy allí presente en medio de ellos. Por lo tanto, hay una presencia de Cristo en medio de la comunidad, y es el propio Cristo el que dice, lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré, Él os lo dará, porque donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, Él une, en este caso concreto, la oración, el éxito de la oración de petición con la unidad. Y también cuando Él termina la última cena y se marcha al huerto de los olivos, tiene lugar esa oración que recoge San Juan, que se llama el testamento de Jesús, donde el Señor hace una petición de unidad, habla al Padre, y Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. Por lo tanto, la unidad, la presencia del Señor en medio de los discípulos unidos en su nombre, la unidad es una presencia real de Cristo. Ahí hay una presencia real de Cristo. Vuelvo a deciros las 6 presencias reales de Cristo, de las cuales solo una, insisto, es sacramental. Eucaristía, jerarquía, evangelio, el prójimo, sobre todo el prójimo necesitado, la conciencia, Jesús en tu interior, cuando la conciencia está rectamente formada, y Jesús en medio de los discípulos. Bien, sabemos que Jesús está ahí. Imaginad la Virgen María en nuestra época, ¿verdad? Ya no está en aquella época, es decir, en aquella época Jesús estaba de carne y hueso, vale, ahora ya no está en aquella época. Imaginad que la Virgen viviera aquí, nosotros queremos imitar a María, ser María, ocupar el lugar de María, con nuestras imperfecciones, por supuesto, y decimos, ¿dónde está Cristo para amarle? Queremos amar a Jesús, y acudimos a la Virgen a que nos enseñe, Madre, queremos amar a Jesús, nadie le amó como tú, enséñanos. Y la Virgen te dice, mira lo que yo haría, ¿verdad? Primero descubriría dónde está, ya lo sé. Segundo, le daría allí donde Él está lo que Él necesita, porque no va a necesitar lo mismo si está presente en un pobre o en un enfermo que en la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo amar a Jesús en cada una de sus presencias? Ahora, ya tengo las 6 presencias de Cristo y ahora voy a deciros, es bastante sencillo, por otro lado, de entender, no tanto de practicar, cómo amar a Jesús en cada una de sus presencias. En la Eucaristía, ¿cómo amar a Jesús en la Eucaristía? Pues comulgando dignamente con la mayor frecuencia posible y haciendo oración y adoración. Oración y adoración, y son cosas distintas. La adoración es ante el sagrario, la oración es en tu casa, ¿no? O en tu casa, en cualquier sitio, no ante el sagrario, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo amar a Jesús? Oración, comunión. Nosotros, de este modo, entendemos la oración y la Eucaristía, la participación en la Eucaristía, la comunión, la entendemos como un acto de amor. No la entendemos desde una perspectiva utilitarista y en el fondo egoísta. Aunque sabemos que cuando comulgamos, nosotros recibimos grandes beneficios, ¿verdad? Pero no nos acercamos a la Eucaristía pensando en nosotros. Y sabemos, repito, que para nosotros es buenísimo comulgar. Esa perspectiva que muchos han dado y siguen dando, vas a la Eucaristía a recargar las pilas, ¿verdad? No es nuestra perspectiva, porque el Señor está presente en la Eucaristía y el Señor no es una estación de gasolina, no es una cosa, es una persona. Nosotros vemos la Eucaristía con los ojos de la Virgen. Yo voy a la Eucaristía a amar a Jesús. Y esta perspectiva es la que te ayuda a hacer las cosas al margen del sentimiento. No necesito ir, no me apetece ir. ¿Y a quién le importa? Es Jesús el que necesita que tú vayas. Es que no me apetece. ¿Y a quién le importa? Es Jesús el que necesita que tú vayas. Yo voy a la Eucaristía porque Jesús necesita que yo esté en la Eucaristía. Porque Él me quiere. Y porque me quiere, me necesita.
Lo mismo que cuando el papá, por ejemplo, la mamá están en un asilo, porque quieren a sus hijos, necesitan a sus hijos. Y les da una gran alegría ver a sus hijos. A lo mejor el hijo no le apetece, no tiene tiempo, está cansado, lo que sea, ¿no? Pero no dice, voy al asilo porque me apetece. Y no me apetece, no voy. Dice, voy al asilo a ver a mi mamá o a ver a mi papá porque mi mamá y mi papá me necesitan. No me apetece, estoy cansado, da igual, ellos me necesitan. Es una perspectiva diferente de entender la oración, la adoración y la comunión. Hay que pensar en Jesús. A esto nos enseña María, a pensar en Jesús antes que pensar en ti. Naturalmente, y esta es la experiencia de todos nosotros, cuando rezas, cuando comulgas, tú recibes un gran beneficio, consuelo, luz, fuerza, pero tú no te acercas a Jesús por interés, para ver qué puedo sacar de Jesús. Repito, esta es esa tercera revolución espiritual de la que os hablé. Esta es la perspectiva eucarística de nuestra relación con Cristo, la acción de gracias. Yo voy a la Eucaristía, siendo yo un necesitado, voy a dar. Yo recibo, necesito eso, pero yo lo que voy es a estar con Jesús que me necesita a mí. ¿Me apetece o no me apetece? Es secundario. Cristo necesita de mí. Cristo necesita de su madre y yo voy a estar haciéndole compañía. Por lo tanto, primera presencia eucarística, yo acudo al Señor a darle mi agradecimiento, a darle mi amor, a darle mi compañía, naturalmente también a pedirle ayuda, a recibir esa ayuda que yo necesito para seguir amando. En la Eucaristía, Cristo necesita mi presencia, presencia real ante presencia real. Eucaristía, oración, adoración. Bien, segunda presencia de Cristo, la jerarquía. En la jerarquía, Cristo presente en la jerarquía, lo que necesita es mi obediencia. En un lado necesita mi compañía, en otro lado necesita mi obediencia. Insisto, el Señor está presente en estos 6 sitios, pero en cada sitio necesita una cosa distinta. ¿Qué necesita en la Eucaristía? Mi presencia. ¿Qué necesita en la jerarquía? Mi obediencia. Esa obediencia es tanto más meritoria y tanto más valiosa cuanto menos entiendo. Probablemente la mayor parte de nosotros entendemos todo lo que la Iglesia enseña y manda, pero pudiera darse el caso de que en algún momento no fuera así, sobre todo cuando tú eres juez y parte. Mientras tú no eres juez y parte, tienes bastante claridad. Tienes bastante claridad para juzgar las situaciones en que se encuentran los demás. Pero cuando te conviertes en parte del problema, porque estás implicado tú o está implicado uno de los tuyos, en ese momento ya no tienes claridad, porque no se puede ser juez y parte. Esa es la hora de la obediencia. La obediencia, por lo tanto, se convierte en auténtica virtud cuando te cuesta, y en este caso la obediencia es fundamentalmente un acto de asentimiento intelectual que tiene o que tiene que tener consecuencias prácticas. ¿Qué necesita, por lo tanto, Cristo presente en la jerarquía? Obediencia. Un acto de amor y obediencia, la virtud de la obediencia. Bueno, tercera presencia de Cristo, el Evangelio, la palabra. Os he dicho que está relacionada esa presencia de Cristo con el magisterio, en tanto en cuanto el magisterio enseña a partir de la palabra, ¿verdad? Y basándose en la tradición, es decir, en las enseñanzas anteriores que la Iglesia ha dado también a partir de la palabra. Por tanto, en el Evangelio, Cristo me está pidiendo también esa obediencia, pero me está pidiendo conocimiento, es decir, me está pidiendo que yo lo lea. Si en la oración y en la Eucaristía me está pidiendo mi presencia, que yo comulgue, que yo vaya a misa, que yo entre en la iglesia a hacerle compañía, que yo le dedique un tiempo, el Evangelio me está pidiendo también que yo le dedique un tiempo, que yo le conozca. Yo amo a Jesús presente en el Evangelio cuando conozco el Evangelio, cuando leo el Evangelio, cuando medito sobre el Evangelio y cuando después, dejándome iluminar por las enseñanzas de la Iglesia, saco las conclusiones que tengo que sacar. ¿Vale? En esa es la tercera presencia de Cristo. Cuarta presencia de Cristo, el hermano, os he dicho, sobre todo el hermano necesitado. ¿Qué va a necesitar Cristo de mí en el hermano? Pues lo que en cada caso necesite mi hermano, ¿no? En un caso será un pedazo de pan, he tenido hambre,
¿Me has dado de comer? En otro caso será un poco de mi tiempo. He estado solo, me has acompañado, he estado en la cárcel, has venido a verme. En otro caso será el vestido, ¿no? He estado desnudo, ¿no? Me has vestido. ¿Qué necesita mi hermano? También necesita mi hermano a veces el perdón, incluso cuando no lo pida. Antes, cuando se hablaba del perdón, se me ha olvidado comentar una cosa, un punto muy importante. El perdón hay que darlo siempre. Tu hermano, tu enemigo, lo recibe cuando él está dispuesto y decidido a recibirlo, es decir, cuando está arrepentido. Pero de ti tiene que haber salido el perdón inmediatamente. No tiene que salir de ti el perdón cuando tu hermano te pide perdón, sino que de ti sale el perdón inmediatamente, y solo cuando tu hermano te pida perdón, el perdón que ya ha salido de ti llegará a él. Por tanto, tu hermano puede necesitar no solamente el pan, no solamente la compañía, sino también tu perdón. Y lo necesita incluso aunque no te lo pida. Y tú se lo das inmediatamente. Después, el día en que él te lo pida, verbalmente o con su corazón, ese perdón que tú ya le diste habrá llegado a él. El que tu perdón llegue a él es una decisión suya, pero el que salga de ti es una decisión tuya. Tienes que darle a tu hermano la limosna del perdón, que lo necesita, aunque él no sepa que lo necesita, y aunque él no lo pida. Lo mismo que puede estar necesitando una medicina, aunque él no lo sepa, ¿verdad? Y tú la tienes ahí preparada, no le vas a obligar a que se la tome, pero en el momento en que él la pida, la tienes ahí preparada. Bien. Por lo tanto, ¿qué necesita Cristo presente en tu prójimo? Lo que tu prójimo necesita de ti en cada momento, incluido el perdón. Es una forma de caridad, es una forma de amar a Cristo presente en el prójimo. Bien. ¿Cuántos van? Dos. Quinta presencia, Cristo presente en tu interior, en tu conciencia. Necesita que hagas un poco de silencio, que escuches tu voz interior, la voz de Cristo, pero que te asegures de que esa voz de Cristo es la verdadera voz de Cristo y no es tu sugestión o tu enfermedad que te hace oír voces o que te hace engañarte a ti mismo diciéndote que esto que estás escuchando te lo dice Dios. Por eso tienes que corroborar eso con la enseñanza de la Iglesia y en algún caso concreto con la dirección espiritual. Bien. Última presencia de Cristo, la presencia del Señor en medio nuestro. La unidad. La unidad, que es una virtud extraordinaria. Es una virtud que por sí misma ya es un don y un valor, porque nos hace presentes a Cristo. Por lo tanto, nosotros, los católicos, imitando a María, que sabemos que Cristo está presente donde dos o más están unidos en su nombre, donde hay unidad, allí hay amor, donde hay unidad, allí está Dios, nosotros estamos siempre a favor de la unidad, siempre. Estamos a favor de la unidad de la familia, ¿verdad? Estamos a favor de la unidad de la persona con ella misma. Estamos a favor de la unidad de la patria. Estamos a favor de la unidad del mundo, la unidad de la especie humana. Es decir, nosotros estamos a favor de la unidad. Es el demonio el que está a favor de la división. Todo aquello que promueve de la división no viene de Dios. Lo que promueve la división no es divino. Ahora, no hay que confundir unidad con uniformidad. Esta es una cosa que en muchas ocasiones os he enseñado, sobre todo fijándonos en la Santísima Trinidad. Unidad no es uniformidad. Nosotros promovemos la unidad, no la uniformidad. ¿Cuál es la diferencia entre unidad y uniformidad? Uniformidad es todos iguales. No, todos iguales, no. Somos distintos. El hombre es el hombre, la mujer es la mujer, el niño es el niño, el adulto es el adulto. Y si miras una geografía como la de España, ¿por qué tenemos que ser? Pues somos todos iguales en derechos y en dignidad. En eso sí somos todos iguales. Pero ¿por qué tenemos que ser todos iguales? Todos hablamos el mismo idioma. Hombre, pero ¿cómo puede usted suprimir idiomas que son una riqueza? Usted no lo puede suprimirlos. Una cosa es que tú los suprimas, otra cosa es que supriman el idioma común, que es diferente, ¿verdad? ¿Por qué tiene usted que suprimir, por ejemplo, la riqueza tradicional que está ligada a determinadas zonas de España en muchos ámbitos, como el ámbito culinario, por ejemplo? Yo no. Unidad no es uniformidad. Y si tú vas ampliando los horizontes, dices, yo estoy contento de que esta persona sea distinta de mí, porque eso me complementa y me enriquece. Lo mismo que mi diferencia complementa y enriquece a esa persona. Nosotros que estamos a favor de la unidad, pero no de la uniformidad.
Ahora, cuando las legítimas diferencias rompen la unidad, es cuando entonces se está produciendo un daño. El equilibrio entre unidad y respeto a las legítimas diferencias, eso es lo que se vive en la Santísima Trinidad. El Padre no quiere que el Hijo sea como Él, pero las diferencias entre el Hijo y el Padre no rompen la unidad de la única naturaleza divina. El Padre ama al Hijo y quiere que el Hijo sea el Hijo, pero el Hijo, siendo el Hijo, no se separa del Padre. Hay una sola naturaleza y sin embargo son tres personas distintas. Y esto, lo veremos después esta tarde aplicado a la familia, es de una importancia y de una utilidad enorme, porque tú tienes que aprender a aceptar la diferencia legítima que tiene el otro. No pretendas que tu mujer sea como tú, o que tu marido sea como tú. No pretendas que tu hijo de 16 años piense como tú. Y no pretendas que tu padre, que tiene 50, piense como tú. Aprende a aceptar las legítimas diferencias. Por supuesto, nos queda lo mismo que antes, cuando os hablaba de la conciencia rectamente formada, nos queda la cuestión de cuáles son las legítimas diferencias, ¿verdad? Bueno, pues son aquellas que no rompen la unidad. Así de sencillo. A todo aquello que es un don, que es un valor, pero que no rompe la unidad. Bien, por tanto, la Virgen María, a la cual queremos imitar para que nos enseñe a amar a Jesús, nos dice: busca dónde está mi hijo y acude a darle lo que mi hijo en cada una de esas presencias reales necesita. Nosotros nos acercamos a Cristo con el corazón de María, diciéndole, sabiendo la diferencia casi infinita que hay, ¿verdad?, pero diciéndole: quiero ocupar el lugar de tu madre. Y nosotros nos metiéramos esto en la cabeza y en el corazón: yo quiero ocupar el lugar de la Virgen María. Y acudo a la Eucaristía como acudiría la Virgen, escucho a la jerarquía como escucharía la Virgen, acudo al pobre como acudiría la Virgen, o intento fomentar la unidad en la familia como haría la Virgen, como hace la Madre. Entonces realmente estaríamos amando a Jesús. Vamos a hacer ahora un momento de oración en silencio.